¿Sabías que recientemente la Asociación Internacional de Asuntos Monetarios designó como las mejores monedas del mundo a varias de las acuñaciones de última generación de la Casa de Moneda de México? Pues es muy urgente que hoy mismo te enteres de cuáles son esas monedas y sobre todo que sepas el costo en el que hoy se pueden vender dichas monedas. ¿Tendrás una sin saberlo? Este video es patrocinado por ti. No olvides compartirlo, dar me gusta y suscribirte. Ya con eso me ayudas muchísimo a que el canal siga adelante y ya si estás muy espléndido, puedes adquirir una de las membresías que también están disponibles. Esto es Numismat. De las nuevas monedas de 20 pesos de última generación, la de Zapata es la que en el canal nos falta conocer y es la que hoy veremos a detalle. Sin embargo, de manera casi inesperada, salió a la luz la noticia de que tanto esta moneda de Zapata como algunas otras de sus hermanas ganaron el premio a las mejores monedas del 2022. Así que veremos los detalles de esta moneda de Zapata, así como los detalles del premio ganado. 2021 fue un año muy prolífico en cuanto a acuñación de nuevas monedas se refiere, ya que además de las monedas de Fundación y Memoria de México en Tenochtitlan y la del Bicentenario, en abril del 2021 se puso en circulación esta moneda que conmemora el centenario de la muerte del general Emiliano Zapata Salazar. Es una moneda muy bonita y de acuerdo a nuestro atlas numismático incorporado en la aplicación Numismat, que de hecho por cierto ya pueden descargar, es una moneda mexicana que pertenece a la familia C1 de monedas. Mide 30 milímetros de diámetro y pesa 12.67 gramos. Tiene forma dodecagonal y tiene un canto estriado discontinuo. Es bimetálica con centro de alpaca plateada y anillo perimétrico de bronce aluminio. Hasta el día de hoy se han acuñado 23 millones de estas monedas. ¿Qué te parece? ¿Tú ya la pudiste conseguir? Lo primero que llama nuestra atención es la figura muy estilizada del personaje principal, el general Emiliano Zapata Salazar, pero si te das cuenta, su grabado tiene un estilo que me ha gustado mucho. Lejos de ser un diseño realista, su cara está formada como por trazos abstractos, pero que nos dejan ver su clásico bigote abundante y sus cejas. Me gustó mucho que ocuparan este tipo de estilo, porque la hace única. Incluso más abajo podemos ver la indicación de esa especie de pañoleta que a veces portaba el caudillo en el cuello y que también en este estilo estilizado y abstracto se puede apreciar bien. En lo particular, a mí me gustó esta forma de expresar su figura. ¿Tú qué opinas? ¿Ya te habías percatado de este tipo de grabado? En la parte superior podemos ver que porta ese sombrero clásico, ranchero, extra ancho e incluso se puede ver indicaciones de esos como bordados o adornos que algunos de estos sombreros tenían, y justo sobre el ala del sombrero podemos ver una de las características que hacen muy novedosa y única a esta familia de monedas de última generación, denominado microtexto, y que reza la frase tierra y libertad, la cual podemos apreciar en su máxima expresión ayudándonos de este macroacercamiento. Es una proeza acuñar en metal un texto tan pequeño y que le confiere una de las medidas de seguridad más importantes a la moneda. Y hablando de ese tema, al lado derecho del rostro vemos la segunda medida de seguridad, también de última generación, llamada imagen latente. Esa especie de rejilla que al verla en cierto ángulo nos muestra la silueta de la República Mexicana. ¿Ya la habías visto? Es una moneda muy completa, porque además a la izquierda podemos ver en una escena campirana
una persona trabajando la tierra como se hacía en los viejos tiempos, con el arado, la yunta, y se ve en primer plano ya esos surcos y en el fondo una especie de montaña. Está bastante interesante el cómo en un espacio tan reducido se pueden acomodar tantas cosas, y por cierto que este paisaje hace referencia a los ideales que el general Zapata perseguía, ya que él siempre luchó junto con su ejército liberador del sur por conseguir justicia social, libertad, igualdad, democracia social, respeto a las comunidades indígenas, campesinas y obreras, entre otras cosas, y es por eso que es tan querido y siempre recordado. El general murió el 10 de abril de 1919 en una emboscada en la hacienda de Chinameca, en las afueras de la ciudad de Cuautla, en el estado de Morelos, y es por eso que esta moneda en su exergo presenta las fechas 1919 y 2019, conmemorando el centenario de su partida. Además vemos en grande la denominación de 20 pesos, y rematando todo el conjunto, en el semicírculo superior, su nombre, Emiliano Zapata Salazar. La ceca de la casa de moneda está a la izquierda, encima de la escena campirana. Al inclinarla, podemos ver que presenta un canto estriado discontinuo en cada una de sus facetas de esa forma dodecagonal, lo cual la hace bastante especial, y al girarla podemos ver el escudo de armas mexicano que ya conocemos. Es muy bonita y muy completa, y es por todo esto que es una de las monedas más bonitas que hemos tenido, llena de símbolos y detalles, además de esas medidas de seguridad de última generación. Todo esto coadyuvó a que la Asociación Internacional de Asuntos Monetarios le otorgara un premio. ¿Sabías eso? En el 2022, la antes mencionada Asociación Internacional de Asuntos Monetarios nominó como candidatas al premio de mejor nueva moneda o serie de nuevas monedas en circulación a varias monedas del mundo, como la de 20 del Banco Central de Filipinas o como la de 200 del Banco Nacional de Kazajstán, además de la nueva serie de monedas mexicanas de última generación. Y se acaba de anunciar que fueron las mexicanas las que resultaron ganadoras, y hablamos de toda la serie de nuevas monedas que incluye a la de 500 años de la fundación de Veracruz, la de 100 años de la muerte de Zapata, la de la Fundación Lunar de México Tenochtitlan, la de la memoria histórica de Tenochtitlan y la del bicentenario de la independencia nacional. Todas ellas con estos nuevos diseños y características de seguridad, como el microtexto y la imagen latente, fueron ganadoras. La verdad es que sí están de otro nivel, y no era para menos que ganaran este premio. Definitivamente hay que felicitar tanto al Banco de México como a la Casa de Moneda por seguir entregándonos piezas de alta calidad. Muchas felicidades. Como habíamos visto en el Atlas numismático, se acuñaron 23 millones de ellas, haciéndola no muy abundante, pero se puede encontrar fácilmente en grupos de numismática en internet. Esta moneda se vende hoy en día en alrededor de unos 30 pesos, pero varía mucho en función de la oferta y la demanda, y en que también conservada esté la moneda. Yo la busqué en el banco, pero al final decidí pagar ese extra para conseguirla de manera cómoda. Considero que es una excelente pieza para la colección, sobre todo para quien apenas comienza y quiere ir reuniendo las familias de monedas mexicanas de la era moderna. Agradezco a quienes llegaron hasta este punto y me prestaron un poco de su tiempo para recibir este sencillo video. Ustedes son los verdaderos amigos del canal, los que en verdad gustan de la numismática, así que se los agradezco mucho. Mando también un agradecimiento especial a nuestros amigos que han obtenido una de las membresías del canal y quienes son parte de este club numismat, ya que gracias a ustedes y su apoyo moral, el canal sigue adelante y me mantengo siempre viendo qué otro material interesante puedo traer al canal. Ustedes son parte de este esfuerzo de compartir la numismática, y a todos, en general, agradezco y espero verlos pronto en un nuevo video. Recuerden siempre
siempre tratar de apreciar las monedas y billetes, no solo por su costo monetario, sino por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.